Lo despidieron delante de toda la oficina, acusado de haber robado información confidencial de la empresa. Mientras 3 de sus compañeros apenas podían ocultar la sonrisa, él no discutió, no levantó la voz y ni siquiera intentó defenderse. Simplemente recogió sus pocas pertenencias de la oficina, salió del edificio y realizó una única llamada. Unas horas después, las mismas personas que celebraban su caída descubrirían que acababan de destruir sus propias carreras. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una caja de cartón descansaba sobre el asiento del copiloto. Dentro apenas había una taza de café, un cargador de teléfono y una carpeta azul. Alejandro Navarro la observó durante unos segundos antes de cerrar la puerta del coche y dirigirse hacia la entrada principal de Navarro Logistics, en Valencia. Aquella mañana de marzo, el aire era fresco y el aroma del café recién hecho escapaba de la cafetería situada frente al edificio. Decenas de empleados cruzaban el vestíbulo saludándose con un cordial «Buenos días», sin prestar atención al hombre que esperaba su acreditación de empleado. Nadie imaginaba que aquel nuevo compañero, vestido con unos pantalones oscuros, una camisa sencilla y unos zapatos discretos, sería algún día el próximo presidente de la empresa. Alejandro había pasado más de 10 años trabajando como consultor internacional especializado en cadenas de suministro. Durante ese tiempo descubrió que el verdadero valor de una compañía no dependía únicamente de sus beneficios, sino de la confianza que existía entre las personas que la hacían funcionar. Al regresar a España, su padre, Eduardo Navarro, le ofreció ocupar directamente el despacho presidencial. Sin embargo, también le planteó una condición. Si algún día vas a dirigir esta empresa, primero debes conocerla desde abajo. Alejandro aceptó sin hacer preguntas. Aquella mañana esperaba en recursos humanos como cualquier empleado recién contratado. Patricia Gómez revisó unos documentos. Le entregó su tarjeta identificativa y le indicó el camino hacia la planta de operaciones. Bienvenido. La señora Isabel Ortega será tu responsable directa. Alejandro agradeció la información y subió en el ascensor junto a otros trabajadores que hablaban del Valencia CF y de sus planes para el almuerzo. Escuchaba sin intervenir. Prefería observar. Nada más llegar a la planta de operaciones, comprendió que aquel departamento funcionaba siguiendo reglas muy distintas a las que aparecían en cualquier manual de la empresa. Isabel Ortega salió de su despacho con paso firme. Apenas levantó la vista para saludarlo. Tras una breve presentación, dejó sobre su mesa una gruesa pila de expedientes. Necesitamos consolidar toda esta documentación antes del viernes. Ya llega con retraso. Sin añadir ninguna explicación, regresó a su despacho. Alejandro comenzó a revisar los archivos. En pocos minutos encontró formatos distintos, datos incompletos y documentos duplicados. No era un trabajo complicado. Solo exigía paciencia, método y atención. Mientras avanzaba, observaba discretamente a quienes trabajaban a su alrededor. Sergio Molina hablaba en voz alta, haciendo bromas sobre los errores de otros departamentos. Marta Ruiz trabajaba en silencio, aunque levantaba la vista cada pocos minutos hacia el despacho de Isabel, pendiente de cualquier indicación. Solo una persona pareció reparar realmente en el recién llegado. Lucía Hernández pasó junto a su mesa con una taza de café entre las manos. Si necesitas acceder a los archivos históricos, están en la carpeta compartida. Nadie suele explicarlo el primer día. Muchas gracias. Lucía respondió con una leve sonrisa antes de continuar su camino. Había amabilidad en su gesto, pero también una prudencia que resultaba difícil de ignorar. Al terminar la jornada, Alejandro había reorganizado gran parte de la documentación pendiente sin llamar la atención de nadie. Antes de apagar el ordenador,
Abrió por curiosidad el historial de varios documentos internos y descubrió algo inquietante. Algunos informes habían sido modificados varias veces después de estar terminados. En otros, el nombre del autor cambiaba sin una explicación aparente. Permaneció unos segundos observando la pantalla antes de cerrarla lentamente. Aquello no parecía un simple desorden administrativo. Mientras abandonaba la oficina, comprendió que el mayor problema de Navarro Logistics no estaba escondido entre cifras o balances financieros, sino en las personas que decidían quién merecía el reconocimiento y quién debía cargar con los errores de los demás. La segunda semana comenzó igual que la primera, con el aroma del café llenando la planta de operaciones y el sonido constante de los teclados marcando el ritmo de la mañana. Sin embargo, para Alejandro Navarro ya era evidente que aquella aparente normalidad ocultaba un sistema cuidadosamente construido. Cada persona parecía conocer exactamente el papel que debía interpretar. Isabel Ortega caminaba entre las mesas con la seguridad de quien llevaba años controlándolo todo. Apenas levantaba la voz. No le hacía falta. Bastaba una mirada o una breve observación para que el ambiente cambiara por completo. Alejandro seguía llegando antes que la mayoría. Aprovechaba los primeros minutos del día para revisar informes pendientes, mientras la oficina permanecía casi vacía. Era el único momento en que podía trabajar sin interrupciones y, sobre todo, observar cómo comenzaba realmente la jornada. Con el paso de los días descubrió un patrón que se repetía con inquietante precisión. Los proyectos más complejos terminaban siempre sobre el escritorio de los empleados más responsables. Cuando el resultado era excelente, el mérito desaparecía antes de llegar a la dirección. Si surgía un error, alguien encontraba rápidamente un nombre al que responsabilizar. Aquella mañana Isabel dejó sobre la mesa de Alejandro un informe urgente relacionado con varios proveedores internacionales. Lo necesito terminado antes del mediodía. No añadió nada más. Durante casi 4 horas Alejandro revisó contratos, corrigió cifras, reorganizó tablas y comprobó referencias cruzadas. Cuando terminó, el documento era mucho más claro que el original. Lo guardó en la carpeta compartida y regresó a sus tareas habituales. Poco después, comenzó la reunión semanal del departamento. Todos ocuparon sus asientos mientras Sergio conectaba el ordenador al proyector con una confianza impropia de alguien que apenas había participado en aquel trabajo. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Alejandro reconoció inmediatamente cada gráfico, cada tabla e incluso el orden exacto de las páginas que había preparado aquella misma mañana. Sergio comenzó la presentación sin vacilar. He dedicado bastante tiempo a reorganizar toda la información para facilitar el análisis, comentó con una sonrisa. Isabel asintió satisfecha. Excelente trabajo, Sergio. Esto es exactamente el nivel de calidad que espero del equipo. Varios compañeros aplaudieron discretamente. Nadie hizo preguntas. Nadie mencionó a Alejandro. Él no apartó la vista de quienes lo rodeaban. Lucía bajó la mirada. Marta abrió el documento original, sustituyó discretamente el nombre del autor en la versión definitiva y archivó el informe sin mostrar la menor reacción. Los demás continuaron tomando notas como si aquella escena formara parte de la rutina. En ese instante Alejandro comprendió que el verdadero problema no era Sergio. El verdadero problema era que nadie parecía sorprenderse. La reunión terminó y cada uno regresó a su mesa. Minutos después, un pequeño error en un documento enviado por Lucía provocó una reacción inmediata. Lucía, venga un momento. La joven caminó hasta el despacho acristalado de Isabel, mientras toda la oficina seguía trabajando en silencio. La puerta permaneció abierta. No era necesario escuchar todas las palabras para entender lo que estaba ocurriendo. La voz de Isabel era firme, controlada, y lo bastante alta para que todos supieran quién estaba siendo reprendida. Lucía salió unos minutos después con el mismo gesto contenido con el que había entrado,
aunque sus manos temblaban ligeramente al volver a sentarse. Alejandro continuó revisando un informe hasta que ella pasó junto a su mesa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Lucía intentó sonreír. Aquí uno aprende muy pronto que discutir solo empeora las cosas. Fue la única explicación que dio. Aquellas palabras permanecieron dando vueltas en la cabeza de Alejandro durante el resto de la tarde. Antes de marcharse, decidió revisar el historial digital del informe presentado por Sergio. El sistema registraba automáticamente cada modificación, la hora exacta y el usuario responsable. Los datos confirmaban exactamente lo que imaginaba. Cada cambio importante llevaba su nombre. Cada mejora había sido realizada desde su cuenta. Sin hacer ruido, descargó una copia del registro, la guardó en una carpeta privada y creó una copia de seguridad cifrada que envió al departamento jurídico para evitar que aquella información pudiera desaparecer si alguien alteraba posteriormente el servidor. Todavía no era el momento de intervenir. Primero necesitaba comprender hasta dónde llegaba aquella red de manipulaciones. Cuando estaba a punto de apagar el ordenador, una nueva notificación apareció en la pantalla. No contenía explicaciones. Solo una breve línea en el asunto bastó para hacerle comprender que alguien había empezado a vigilar cada uno de sus movimientos. Se requiere su presencia mañana a primera hora para revisar una incidencia interna. La tercera semana comenzó con una actividad inusual en la planta de operaciones. Faltaban pocos días para la revisión trimestral y cada departamento trabajaba contra el reloj. Los teléfonos sonaban sin descanso, las reuniones se sucedían una tras otra y los correos electrónicos llegaban a un ritmo imposible de seguir. Alejandro Navarro observaba el movimiento de la oficina con la misma atención que había mantenido desde su primer día. Cuanto más tiempo pasaba allí, más evidente resultaba que el problema no era una persona concreta. Isabel Ortega había construido un sistema en el que cada empleado conocía perfectamente cuál era su lugar. Algunos se beneficiaban de él, otros simplemente habían aprendido a sobrevivir. Aquella mañana Isabel se acercó a su escritorio con una carpeta negra entre las manos. Necesitamos reorganizar toda la documentación de la auditoría interna. Quiero que diseñes un nuevo sistema de seguimiento y centralices los archivos antes del jueves. Era la responsabilidad más importante que Alejandro había recibido desde su incorporación. Aceptó el trabajo sin hacer preguntas. Durante los 2 días siguientes, creó una estructura completamente nueva para organizar la información. Clasificó documentos, verificó registros y estableció un sistema que permitía localizar cualquier archivo en cuestión de segundos. Cuando terminó, compartió el acceso con Isabel, Sergio y Marta, para que el resto del equipo pudiera continuar trabajando sobre la misma plataforma. Era el procedimiento habitual. Nada hacía pensar que aquella decisión terminaría utilizándose en su contra. La tarde del miércoles, mientras revisaba unos contratos, se levantó unos minutos para servirse un café. Al regresar, observó que Sergio se apartaba con rapidez de su puesto de trabajo. «Quiero dejar todo preparado para mañana», comentó con aparente naturalidad al notar su presencia. Alejandro respondió con un leve gesto y continuó trabajando. No era la primera vez que sorprendía a Sergio demasiado cerca de su escritorio. Aquella explicación no terminó de convencerlo. A la mañana siguiente encontró un ambiente extraño. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba cerca. Isabel hablaba en voz baja con Marta dentro del despacho acristalado. Sergio evitaba cruzarse con él. Incluso Lucía parecía más nerviosa de lo habitual. Antes del mediodía recibió un correo urgente solicitando la revisión de varios accesos realizados durante la noche al sistema de auditoría. Alejandro abrió el registro. Alguien había descargado documentación confidencial utilizando su cuenta de usuario. Frunció ligeramente el ceño. Sabía perfectamente que la tarde anterior había abandonado la oficina antes de las 7 y que no había vuelto a conectarse desde entonces. Revisó el historial una segunda vez.
Las credenciales seguían asociadas a su usuario. Sin embargo, otro detalle llamó inmediatamente su atención. Los accesos no se habían realizado desde su estación de trabajo. Aquella información no aparecía en el informe recibido, pero sí permanecía registrada en el historial técnico del sistema. Sin decir una palabra, guardó una copia del registro completo y la añadió a la documentación que ya había enviado días atrás al departamento jurídico. Por primera vez desde que había llegado a la empresa, comprendió que alguien había dejado de limitarse a apropiarse de su trabajo. Ahora, intentaban convertirlo en el responsable de un delito. No era el momento de reaccionar. Necesitaba que quienes habían preparado aquella trampa creyeran que todo estaba saliendo exactamente como habían planeado. Minutos después, Lucía pasó junto a su mesa con varios documentos entre las manos. Dudó unos instantes antes de detenerse. «Alejandro», dijo casi en un susurro, «ten cuidado hoy. Esta mañana he visto entrar a Patricia Gómez en el despacho de Isabel. No suele venir a esta planta si no ocurre algo importante». Él le dedicó una leve sonrisa. «Gracias, Lucía». Ella pareció querer añadir algo más, pero finalmente bajó la vista y continuó caminando. El resto del día transcurrió bajo una tensión difícil de explicar. Nadie hacía comentarios, pero todos parecían esperar que sucediera algo. A primera hora de la mañana siguiente, cuando Alejandro acababa de dejar su taza de café sobre la mesa, Patricia Gómez apareció acompañada por Isabel. La directora de Recursos Humanos mantenía un gesto correcto, aunque excesivamente formal. «Señor Navarro», dijo con cortesía, «necesitamos que nos acompañe a la sala de reuniones. Hay una incidencia relacionada con la auditoría interna que debemos tratar de inmediato». Toda la oficina quedó en silencio. Alejandro se puso en pie, tomó únicamente su acreditación y siguió a ambas mujeres por el pasillo. Mientras la puerta de la sala de reuniones se cerraba lentamente detrás de él, comprendió que la trampa estaba a punto de completarse, y decidió dejar que siguiera su curso hasta el final. La mañana era gris cuando Alejandro Navarro cruzó por última vez la puerta de la planta de operaciones. Llevaba apenas unos minutos sentado frente a su ordenador cuando Patricia Gómez apareció acompañada por Isabel Ortega. El murmullo habitual de la oficina desapareció poco a poco. Nadie levantó la cabeza de forma evidente, pero todos estaban atentos. «Señor Navarro», dijo Patricia con un tono profesional, «¿puede acompañarnos, por favor?» Alejandro asintió sin hacer preguntas. Mientras caminaban por el pasillo, observó cómo varias conversaciones se interrumpían de inmediato. Algunos fingían concentrarse en la pantalla, otros evitaban mirarlo. Había una tensión difícil de explicar, como si muchos supieran lo que iba a ocurrir antes incluso de que él entrara en aquella sala. La puerta se cerró lentamente. Sobre la mesa descansaba una carpeta con el logotipo de Recursos Humanos. Patricia tomó asiento frente a él. Isabel permaneció de pie, con los brazos cruzados y una expresión que reflejaba una confianza casi absoluta. «Durante la revisión de la auditoría interna», comenzó Patricia, «hemos detectado accesos no autorizados a documentación confidencial utilizando sus credenciales». Alejandro guardó silencio. Patricia deslizó varias hojas sobre la mesa. Según los registros informáticos, parte de esa información fue descargada durante la noche del miércoles. Alejandro examinó rápidamente los documentos. Las horas coincidían. También aparecía su nombre asociado a todas las operaciones. Lo único que faltaba era el registro completo del equipo desde el que se habían realizado los accesos. ¿Puedo ver desde qué estación de trabajo se realizaron esas conexiones?, preguntó sin apartar la vista de los documentos. Patricia dirigió una breve mirada hacia Isabel. Fue ella quien respondió. «La investigación sigue abierta. Esa información permanece bajo custodia del departamento jurídico». Durante unos segundos reinó el silencio. Finalmente, Patricia habló de nuevo. «Mientras finaliza la investigación, la empresa ha decidido suspender cautelarmente su actividad y proceder a la extinción provisional de su contrato,
conforme al informe recibido. Alejandro leyó despacio el documento. Sabía que aquella decisión era exactamente el paso que necesitaban quienes habían preparado la trampa. Tomó la última hoja y firmó sin formular ninguna objeción. Cuanto más lejos llegara aquella mentira, más difícil sería ocultarla después. ¿Podría entregarme una copia? Por supuesto. Patricia se la entregó de inmediato. Alejandro guardó el documento dentro de la carpeta azul que llevaba desde su primer día de trabajo, se levantó de la silla y agradeció el trato recibido antes de abandonar la sala. Isabel no dijo una sola palabra. Observó cómo salía convencida de haber eliminado el último obstáculo para conservar intacto su poder. Al regresar a su mesa encontró una pequeña caja de cartón. Dentro colocó su taza de café, el cargador del teléfono y la carpeta azul. Nada más. Nunca había necesitado más para sentirse parte de aquella oficina. Mientras caminaba hacia el ascensor, sintió decenas de miradas siguiéndolo en silencio. Sergio apenas pudo contener una sonrisa cuando lo vio pasar. Marta fingía revisar unos documentos sin atreverse a levantar la vista. Lucía permanecía inmóvil junto a su escritorio. Quiso decir algo, pero las palabras nunca llegaron. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente. Unos minutos después, Alejandro abandonó el edificio bajo un cielo cubierto de nubes. El viento agitaba las banderas situadas frente a la entrada principal, mientras algunos empleados salían a tomar café sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Dejó la caja sobre un banco de piedra. Sacó el teléfono móvil del bolsillo y buscó un único contacto guardado con una simple letra. La llamada fue respondida casi de inmediato. «Buenos días, señor Navarro». Alejandro dirigió una última mirada hacia el edificio. Es el momento. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Active el protocolo legal que dejamos preparado. Quiero que el departamento jurídico preserve todos los registros digitales de los últimos 4 años y bloquee cualquier modificación desde este instante. Escuchó la respuesta sin apartar la vista de la fachada. Y convoquen al Consejo de Administración para esta misma tarde. La llamada terminó en menos de 1 minuto. Alejandro guardó el teléfono, tomó la caja de cartón y caminó hacia el aparcamiento sin mirar atrás. Detrás de aquellas paredes de cristal, Isabel celebraba en silencio una victoria que apenas acababa de comenzar. Ignoraba que aquella llamada no iniciaba una investigación. Simplemente ponía en marcha la última fase de un plan que llevaba días preparándose. A las 4 de la tarde, el gran atrio de Navarro Logistics estaba completamente lleno. La convocatoria había sorprendido a toda la empresa. El breve mensaje enviado por la dirección solo informaba de que el fundador, Eduardo Navarro, haría un importante anuncio sobre el futuro de la compañía. Nadie conocía más detalles. Los empleados ocupaban cada rincón del vestíbulo principal. Se escuchaban conversaciones en voz baja, miradas de curiosidad y todo tipo de suposiciones. En el centro del grupo, Isabel Ortega hablaba con la seguridad de quien se siente indispensable. Los cambios siempre traen oportunidades para quienes realmente aportan valor, comentó mientras sonreía discretamente. Sergio asintió convencido. Después de lo de esta mañana, el departamento volverá a funcionar con normalidad. Marta permanecía en silencio, aunque por primera vez desde hacía semanas no parecía completamente tranquila. Ninguno de los tres imaginaba que aquella reunión guardaba relación con los acontecimientos de aquella misma mañana. A las 4 en punto, las conversaciones cesaron. Eduardo Navarro subió al escenario con paso pausado. A sus 66 años, seguía transmitiendo la autoridad de quien había dedicado toda una vida a construir una empresa desde cero. Esperó unos segundos antes de comenzar. Hace más de 30 años iniciamos este proyecto con una idea muy sencilla. Una empresa solo puede crecer cuando quienes trabajan en ella se sienten respetados. El silencio era absoluto. Durante los últimos meses he preparado el relevo en la dirección de Navarro Logistics.
Pero antes de entregar esa responsabilidad necesitaba asegurarme de que la persona elegida conociera esta empresa desde el mismo lugar donde comienza el esfuerzo diario. Algunas personas intercambiaron miradas. Eduardo hizo una breve pausa. Por ese motivo, el futuro presidente ha trabajado entre ustedes durante las últimas 3 semanas, como un empleado más. La sorpresa recorrió el atrio. Alejandro, por favor. Una puerta lateral se abrió lentamente. Alejandro apareció con la misma camisa azul claro y los mismos pantalones oscuros que llevaba aquella mañana al salir del edificio con una caja de cartón. Caminó hasta el escenario sin apresurarse. Durante varios segundos nadie fue capaz de pronunciar una palabra. Desde el centro del atrio, Isabel sintió que el rostro perdía todo el color. Sergio abrió los ojos con incredulidad. Marta bajó lentamente la mirada. Lucía permanecía inmóvil, incapaz de apartar la vista del escenario. Eduardo colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Les presento a Alejandro Navarro, quien asumirá la presidencia ejecutiva de esta compañía. El silencio se hizo todavía más profundo. Alejandro dio un paso al frente. Durante estas 3 semanas he compartido el mismo espacio, el mismo café de cada mañana y las mismas preocupaciones que muchos de ustedes. Hizo una breve pausa. Eso me ha enseñado mucho más que cualquier informe leído desde un despacho. Y lo que he descubierto me obliga a actuar. Se dio la palabra a Carlos Medina, director del departamento jurídico. Carlos conectó una pantalla donde comenzaron a aparecer registros informáticos, correos electrónicos y documentos internos. La documentación preservada durante los últimos días y el protocolo jurídico activado esta mañana nos han permitido completar una primera revisión de los hechos. En el atrio, nadie se movía. Los resultados preliminares demuestran que la supuesta filtración atribuida al señor Alejandro Navarro fue manipulada deliberadamente. En la pantalla apareció el registro completo de accesos. Las credenciales pertenecían a Alejandro. Sin embargo, las conexiones se realizaron desde la estación de trabajo asignada a Sergio Molina. Un murmullo recorrió la sala. Carlos pasó a la siguiente diapositiva. Comenzaron a aparecer historiales modificados, autores sustituidos, evaluaciones alteradas y correos electrónicos manipulados. Las últimas verificaciones también confirmaban que varios registros documentales habían sido modificados desde el usuario asignado a Marta Ruiz para sustituir autores, alterar fechas y validar cambios que nunca debieron aprobarse. Todo aquello llevaba ocurriendo varios años. No era un error aislado. Era un sistema cuidadosamente organizado. Eduardo volvió a tomar la palabra. Mientras continúe la investigación, Isabel Ortega, Sergio Molina y Marta Ruiz quedan suspendidos de sus funciones con efecto inmediato. 2 miembros del departamento jurídico se acercaron discretamente hasta donde se encontraban los 3 empleados. Nadie ofreció resistencia. Isabel intentó mantener la compostura. Miró a Alejandro esperando encontrar satisfacción en su rostro. No encontró ninguna. Solo vio a un hombre preocupado por quienes habían soportado aquel sistema durante demasiado tiempo. Cuando la reunión comenzó a terminar, Carlos entregó a Alejandro una carpeta mucho más gruesa. Estos son solo los resultados preliminares. La auditoría completa revela irregularidades que se remontan al menos 4 años. Alejandro abrió la carpeta, leyó las primeras páginas y volvió a cerrarla lentamente. Aquello ya no trataba de demostrar su inocencia. Trataba de devolver la dignidad a personas que llevaban años trabajando sin que nadie escuchara su voz. Y comprendió que el verdadero desafío apenas acababa de empezar. Una semana después, el ambiente en Navarro Logistics era muy distinto. Las conversaciones seguían siendo tranquilas, pero ya no estaban marcadas por el miedo. Las puertas de los despachos permanecían abiertas con más frecuencia y los empleados comenzaban, poco a poco, a recuperar la confianza. Cada mañana,
Alejandro Navarro recorría un departamento diferente antes de subir a la planta ejecutiva. Nunca anunciaba sus visitas. Saludaba con un sencillo «buenos días» y dedicaba unos minutos a escuchar a quienes durante demasiado tiempo habían sentido que nadie prestaba atención a su trabajo. Aquellas conversaciones le enseñaban mucho más que cualquier informe financiero. Mientras tanto, el departamento jurídico concluía la auditoría iniciada días atrás. Los resultados confirmaban años de evaluaciones manipuladas, proyectos atribuidos a las personas equivocadas y denuncias internas que nunca llegaron a investigarse. Alejandro reunió a recursos humanos y al equipo jurídico. No quiero que todo esto termine únicamente con unos despidos. Quiero asegurarme de que nunca vuelva a repetirse. Ese mismo día quedaron suspendidos los antiguos sistemas de evaluación. Las promociones rechazadas durante los últimos años serían revisadas por un comité independiente y cualquier empleado podría comunicar una irregularidad directamente al departamento jurídico, sin temor a represalias. La noticia recorrió rápidamente toda la empresa. Cia Hernández fue una de las primeras personas convocadas para revisar su expediente. Carlos Medina abrió la carpeta correspondiente. Sus evaluaciones fueron modificadas de forma injustificada. Su rendimiento siempre estuvo muy por encima de lo que reflejaban los informes oficiales. Lucía permaneció en silencio unos segundos. Después bajó la vista. Pensé durante mucho tiempo que el problema era yo. Alejandro negó despacio. Nunca fue usted. Solo trabajaba en un sistema que dejó de ser justo hace mucho tiempo. Aquellas palabras parecieron aliviar un peso que Lucía llevaba años soportando. Días después, aceptó coordinar uno de los nuevos equipos de operaciones. La noticia fue recibida con una sincera alegría por compañeros que conocían su esfuerzo desde hacía mucho tiempo. El viernes por la tarde, Eduardo Navarro visitó la empresa sin previo aviso. Padre e hijo recorrieron juntos varias plantas del edificio, saludando a los empleados y deteniéndose a escuchar sus opiniones. Al llegar al último piso contemplaron durante unos instantes el puerto de Valencia, iluminado por la luz suave del atardecer. Cuando la empresa empezó a crecer, dejé de mirar a las personas con la atención que merecían, admitió Eduardo. Alejandro permaneció unos segundos observando el horizonte antes de responder. Yo también habría terminado haciéndolo si no hubiera pasado estas semanas aquí abajo. Su padre sonrió con orgullo. Por eso sabía que este despacho debía ser para ti. Al finalizar la jornada, Alejandro entró por primera vez en su nuevo despacho completamente vacío. En un rincón seguía la misma caja de cartón con la que había abandonado la empresa apenas una semana antes. Sacó la taza de café y la colocó junto a la ventana. Guardó la carpeta azul en el escritorio. Después volvió a mirar la caja vacía. Para cualquiera habría sido solo un trozo de cartón. Para él, era el recuerdo del día en que comprendió que un cargo puede imponer autoridad. Pero solo el respeto es capaz de inspirar confianza. Se acercó a la ventana. Abajo, los últimos empleados abandonaban el edificio, conversando con una tranquilidad que pocos días antes parecía imposible. Alejandro sonrió con discreción. Sabía que todavía quedaban muchas decisiones difíciles por delante. Pero también sabía que Navarro Logistics había recuperado algo mucho más valioso que cualquier contrato o balance anual. Había recuperado la confianza de las personas, y comprendió que ese sería, desde aquel día, el mayor éxito de toda su presidencia. Cuando las puertas de Navarro Logistics volvieron a abrirse cada mañana, ya no eran el miedo ni el silencio los que marcaban el inicio de la jornada, sino el respeto y la confianza recuperados. Alejandro comprendió que el verdadero éxito nunca consistía en ocupar el despacho más grande, sino en construir un lugar donde cada persona pudiera sentirse valorada. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, me encantará leerte en los comentarios. Escribe un 1 si te ha gustado, o un 0 si crees que podría mejorar,
¿O deseas compartir alguna sugerencia? Historias como esta nos recuerdan que la bondad, la honestidad y la capacidad de corregir los errores del pasado pueden cambiar no solo una empresa, sino también la vida de quienes forman parte de ella. Todos merecemos una oportunidad para demostrar nuestro verdadero valor, porque la dignidad, el respeto y el apoyo mutuo siempre tendrán más peso que el dinero o el poder. Igual que una pequeña lámpara permanece encendida junto a una ventana en la noche, un solo gesto de justicia o de generosidad puede iluminar el camino de muchas personas sin hacer ruido. Personalmente, creo que las historias más valiosas no son las que hablan de personas extraordinarias, sino las que nos recuerdan que cualquiera de nosotros puede marcar la diferencia con decisiones sencillas y honestas. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para invitar a la reflexión y no para representar hechos reales. Ahora te invito a dedicar unos segundos a pensar qué parte de esta historia ha conectado con tu propia vida. Y si sientes que este relato ha llegado a tu corazón, será un verdadero placer que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal para seguir compartiendo nuevas historias llenas de humanidad, esperanza y segundas oportunidades.